Continuamos con el libro de Gálatas. Ya sabemos que estamos en el capítulo 3. Estaremos leyendo los versículos del 6 al 9. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9. Sí, antes de dar inicio podemos orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel. Te pido que me ayudes, Señor, a exponerlo de forma sencilla, de forma clara, para que juntos podamos crecer más a la imagen de Cristo. Igual a la congregación, Señor, ayuda a que puedan comprender el mensaje. No solamente a esto, sino que llevarlo a práctica, Señor, en la vida diaria. Gracias, Señor, por los que estamos aquí presentes y por lo que nos tienes preparado en la posición. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, recordemos que, solo como resumen y una introducción sencilla, en el mundo antiguo, haciendo referencia más bien al primer siglo, los judíos, era común para los judíos, bueno, siempre hay excepciones, ¿verdad? Creer de que ser un descendiente directo de Abraham era de suma importancia. Eso para los judíos era muy importante, ya que solo con este hecho, esto lo había mencionado unos domingos atrás también, pero ahora se va a enfatizar más las razones, porque solo con el hecho de ser biológicamente descendiente de Abraham, esto ya te aseguraba el cielo. Este era el pensamiento judío del primer siglo. Y lo más seguro, muchos de los judaizantes también utilizaban la imagen de Abraham como ejemplo de circuncisión. Por eso que había tanto énfasis en la circuncisión y otras obras de la ley, como hemos escuchado en toda esta exposición de Gálatas. Y por eso para Pablo era necesario también tocar o echar para atrás, unos siglos atrás, recordar a los judaizantes la razón de la aceptación de Abraham de parte de Dios. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios aceptó a Abraham? Y no eran las obras, sino la fe. Y con esto también poder llegar a los Gálatas, mostrarle a los Gálatas que la nación judía, el inicio, el fundamento de la nación judía, por medio de su padre Abraham, fue la fe y no las obras. Podemos leer Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice así la santa palabra del Señor: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esto va ligado mucho a lo anterior, lo que hemos visto en los pasajes anteriores, ya que Pablo les recuerda a los Gálatas cómo fue el comienzo de su vida cristiana, ¿verdad? En los pasajes anteriores. Pablo les pregunta, ¿cómo fue que iniciaron en los versículos anteriores? ¿Cómo fue que recibieron el Espíritu? Y obviamente la respuesta era por medio de la fe. Y ahora Pablo recuerda cómo fue el principio de la nación judía, como lo había mencionado en la introducción. Cómo fue el principio de la nación de Israel, mencionando al padre de la nación judía, Abraham, que fue
por la fe. Incluso el mismo Pablo, si nos vamos los pasajes anteriores, los capítulos anteriores, muestra su propio testimonio por medio de la fe. Y es verdad que la vida de Abraham, en la vida de Abraham encontramos muchos actos, hechos y obras, pero estos fueron producto de la fe que tuvo en Dios. Recordemos que la base de toda obra, la base de toda obediencia es la fe. Nosotros no actuamos simplemente por actuar, no, la base de todo hijo de Dios debe ser la fe o el fundamento. Ahora, un pasaje en Hebreos 11:8 también nos muestra algo interesante sobre Abraham. Pueden acompañar. Hebreos 11:8 declara: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y continuamos: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Ahí podemos continuar. Más adelante vamos a retomar este pasaje, pero vemos cómo el fundamento de Abraham para dejar su nación, ¿verdad?, su tierra y su parentela, había sido la fe. Lo que mantuvo de pie a Abraham, lo que lo levantó cada vez que caía, porque recordemos que era un humano, no era alguien superpoderoso, alguien de otro universo que cayó aquí en la tierra. Muchas veces tenemos ese concepto, ¿verdad?, de los padres en la antigüedad, que eran personas superdotadas, con cualidades especiales o un nivel superior. Y decimos, bueno, ese era Abraham, o ese era Noé, o ese era Enoch. Este es otro mundo, o somos otro tipo de personas. Pero no es así. Estos eran seres humanos igual, con muchas falencias. Pero lo que mantuvo a Abraham en todas estas falencias fue la certeza de que estas palabras provenientes de Dios, relatadas en Génesis, eran infalibles. Estas palabras eran verdaderas. Tenemos a Abraham, se le está pidiendo que deje su tierra, que deje su nación. Esto no es cualquier asunto. A simple vista pareciera algo sencillo, pero realmente no era así. Tampoco estábamos hablando de un muchachito, Abraham, un jovencito. No, ya era un señor Abraham. Abraham pudo obedecer el mandato de Dios, porque primero había confiado. Y como resultado de esto fue hallado justo, fue hecho justo, como nos relata el libro de Gálatas. El primer versículo que leímos, versículo 6, Abraham creyó a Dios. Este fue el primer paso y le fue contado por justicia. Esto no es un nuevo movimiento que está surgiendo en la actualidad. Va a ser muy común que escuchen a su alrededor de que hay que ser buenas personas, hay que vivir bien. Va a haber mucho énfasis en las obras caritativas, las diversas actividades humanitarias. Van a haber mucho énfasis en esto. No es que sea malo, pero el fundamento de todo esto no es la fe, lastimosamente. No es la fe en Dios. Y esto, ante los ojos de Dios, es simplemente repugnante. Es pecado. Es por medio de la fe que nosotros actuamos.
Y esto incluso no es un nuevo movimiento que surgió en el primer siglo. No es que es algo del Nuevo Testamento, no es que Pablo inventó esto de la fe, lo incluyó, no. No es que en la antigüedad Dios salvaba a las personas por otros medios. Obviamente había muchos rituales, ¿verdad? En cuanto a sacrificios. Y podemos decir, bueno, Dios salvaba con otros medios a las personas. Pero no era así. Vamos a leer unos pasajes en el Nuevo Testamento para ver la forma en que Dios salva a las personas. Y luego unos pasajes haciendo referencia al Antiguo. Cerca de Gálatas, Efesios, perdón, Romanos podemos leer primero, luego podemos leer Efesios. El libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. El Señor declara en su palabra, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe somos justificados. Otro pasaje también muy conocido, Efesios capítulo 2. Del versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. También la palabra nos enseña, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ok, leímos. Por medio de la fe somos justificados. Y ahora por medio de la fe, esto es por gracia, somos salvos. Y un pasaje más, este mismo libro, Efesios, capítulo 3, para no irnos tan lejos, versículo 12. La palabra declara, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe tenemos confianza y acceso a Él. Por medio de la fe somos justificados. Por medio de la fe somos hechos salvos. Ahora, mencioné varios pasajes en el Nuevo Testamento, pero ¿qué hay del Antiguo? Pablo está mencionando a un personaje del Antiguo Testamento, Abraham. Y un libro que resume, podríamos decir de forma excelente, muy conocido, es el libro de Hebreos, que ya habíamos leído. Capítulo 11. Que no vamos a leer todo el pasaje, eso lo podemos dejar de tarea en casa, leer todo el capítulo 11. Solo voy a mencionar algunos versículos y leer entonces uno de los últimos versículos de ese capítulo 11. Hebreos 11. Disculpen. Solamente dando inicio, en el versículo 2 da inicio así, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto es la fe. En el versículo 4 dice, por fe, Abel. No voy a leer todo el versículo, solamente voy a mencionar este inicio, esta frase de inicio. En el versículo 5 dice, por medio de la fe, Enoc. Por la fe, Noé. En el versículo 7, en el versículo 8, por la fe, Abraham. En el versículo 11, por la fe, Sara. Por la fe, Isaac. En el versículo 20. En el versículo 21, por la fe, Jacob. En el versículo 22, por la fe, José. En el versículo 23, por la fe, Moisés. En el versículo 31, por la fe, Rahab. Por la fe, el fundamento de todos estos personajes en la antigüedad. Y podemos leer
Este es el versículo 32. ¿Y qué más digo? Hay mucho más que decir, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Podemos continuar. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Bueno, podemos continuar leyendo todo este pasaje en nuestras casas, pero el fundamento de este libro de Génesis, todo el Antiguo Testamento estaba fundamentado en la fe. Mientras nosotros en la actualidad miramos, es una frase muy conocida, miramos hacia atrás, hacia la obra de Cristo, los antiguos miraban hacia adelante, a la obra prometida en Cristo. Obviamente, para ellos esto era borroso. No lo entendían bien. Por medio de los rituales, esto era una sombra. No era tan claro. Y lo asombroso es esto, que a pesar de esto, ellos creyeron. Y por medio de esta fe, se les contaba como justos. Y nosotros en la actualidad, por medio de la fe, podemos hallar la justificación, la salvación y la confianza y la seguridad. En muchos de los escritos antiguos, en muchos libros apócrifos, podría mencionar como los libros de Macabeos, Jubileos, Sirac también, un autor. Se ve, si empezamos a indagar en estos libros, se ve mucho énfasis en la obediencia de Abraham. Abraham obedeció y por esta obediencia entonces fue hallado, fue salvo. Dios lo aceptó por medio de esta obediencia. Porque Dios cumplió estos mandamientos, porque Abraham cumplió estos mandamientos, entonces fue aceptado ante Dios. Y esta es la razón por la cual muchos en el primer siglo daban mucho énfasis a la obediencia, mientras que el obedecer, la fe, quedaba como segundo plano. Y vemos como Pablo retoma estos puntos con el propósito de enderezar estos caminos que se habían torcido. Y es lamentable, ¿verdad?, que en la actualidad estas mismas cosas están sucediendo. Es desconcertante el gran énfasis que se hace a las obras en muchos púlpitos. Y la fe queda en segundo plano. Uno, me acuerdo, tomando como un ejemplo, una enseñanza, una escuela dominical, un joven impartiendo sobre Noé, si no mal recuerdo, capítulo 9, donde en uno de esos primeros versículos se menciona que Noé era un hombre justo en ese tiempo. Se estaba comparando con los hombres de ese tiempo. Y él enseñaba que, bueno, por esa justicia, porque este hombre no era justo, era bueno, entonces Dios vio esto y entonces fue aceptado por Dios, por esta rectitud que este hombre tenía. Ahora, la pregunta surge entonces, ¿cómo estos niños crecerían, verdad? O estos jóvenes o adultos que han llegado en algún momento a escuchar un mensaje así, lo más seguro pensarían, tengo que esperar llegar a un punto de justificación, llegar a un punto de ser perfecto en obediencia, para entonces poder ser aceptado ante Dios.
Debo esforzarme entonces hasta llegar a cierto grado de perfección para poder ser aceptado, ser salvo. Y lastimosamente este es el pensamiento que ahora se tiene en muchos círculos cristianos. Pero vemos cómo Pablo, en estos primeros pasajes, da énfasis en la fe. Mucho de esto sucede por uno de los puntos es negligencia en el estudio, ¿verdad? Es claro ver el énfasis que tiene la fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero también muchas veces es por desacuerdo con la propia palabra de Dios. Escuchamos claramente la palabra y nos parece difícil la idea de ser salvos solo por fe. Nosotros estamos acostumbrados a luchar en nuestras carreras universitarias, ¿verdad? Esforzarnos tanto por los títulos que obtenemos en nuestros trabajos, Señor, en nuestro emprendimiento también. Nos esforzamos tanto, luchamos y después entramos en este camino del cristianismo y decimos, no, lo que tú haces no vale para nada. Echa al suelo todas nuestras obras. Y la única obra que se levanta como fundamento es la obra de Cristo. Y solo se nos pide tener fe, creer en esto. Algunos, me acuerdo también hace un tiempo atrás, exponiendo sobre la fe. ¿Sabe que muchas veces cuando uno finaliza la exposición, algunos se acercan y empiezan a hablar del tema que se expuso? En ese momento se me acercó una señora y me dice, sí, está bien la fe, muy buena exposición, pero es un poquito peligroso, como que enfatizar demasiado la fe, ¿verdad? Eso como que la fe no, está bien, pero es peligroso. Y me pregunto, ¿cuándo llegó a ser peligroso la fe? Entonces la Biblia está lleno de bombas peligrosas, porque por todos lados encontramos la fe, porque estamos acostumbrados a las obras, a actuar por medio de las obras. Es lamentable que también muchos, al escuchar el claro mensaje de Dios, prefieren vivir bajo las obras. En el versículo 7 de Gálatas, continuando la exposición, capítulo 3, continúa el autor. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Recordemos que uno de los puntos centrales que se estaba debatiendo era cómo puedo ser parte del pueblo de Dios, cómo puedo ser salvo. Y mientras que los judaizantes enseñaban que esto era un asunto étnico o genético, Pablo declara que no era así. La identidad de los descendientes, de los verdaderos descendientes de Abraham, se halla en la fe y no en la genética. Recordemos la introducción, lo que estaba mencionando. Si eras descendiente genéticamente de Abraham, ya eras salvo, ya eras parte del pueblo de Dios. Pero Pablo les recuerda de que esto no era así. La genética no vale para nada aquí. La única semejanza, lo único que nos une o nos conecta directamente con Abraham y nos hace descendientes de él y también herederos de estas promesas es la fe. Mientras que los judaizantes, para los judaizantes las promesas dadas a Abraham eran solo para ellos, para los judíos, las escrituras nos dicen así, en el versículo 8, ¿qué dicen las escrituras? Y la escritura, previendo que Dios había de justificar
por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones serían benditas por medio de Abraham. Esta promesa del plan de redención, recordemos el plan de redención, no era exclusivo para los judíos. Este incluía, a los elegidos de toda nación, tribu o etnia. Estos no encerraban solamente a un grupo, un pueblo étnico, los judíos, no. Esta promesa se extendía más allá. Los judíos habían perdido su llamado. Recordemos que a los judíos, al pueblo judío en la antigüedad, se le había comisionado el ser sacerdocio, un pueblo de sacerdotes. Por medio de ellos, y todo lo que les acontecía a este pueblo, las otras naciones escuchaban las verdades de Dios. Las otras naciones temían al ver las obras del verdadero Dios. Y algunas de estas naciones incluso creyeron en la palabra de Dios por medio de algún profeta. Uno de los ejemplos podemos ver Nínive, ¿verdad? Me gustaría que me acompañaran a Jonás. Vamos a ver este acontecimiento, podríamos decir, hermoso, aunque en ese momento para Jonás no era hermoso, realmente era algo detestable. Pero en Jonás capítulo 3, podemos leer desde el versículo 4. No, desde el versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, Jonás capítulo 3, versículo 1. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Una ciudad pagana. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuerte, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La fe sobrepasa toda nación. La fe va más allá que la genética o una raza. El pueblo de Nínive había creído la palabra proclamada por medio del profeta. El primer paso fue creer, y esto trajo misericordia a esta nación. Por medio del creer, Dios se abstuvo, podríamos decir así, de derramar su ira en esta nación. La identidad del verdadero creyente
se fundamenta en la fe. Incluso Cristo mismo enfatizó en esta misma enseñanza. No era la descendencia física, sino la semejanza espiritual la que hace a una persona hijo de Abraham y heredero de estas promesas dadas a Abraham. Vamos a ver algunos pasajes del Nuevo Testamento. Lucas 19. Versículo 9. Aquí, entrando en contexto, habla un acontecimiento, se menciona un acontecimiento muy conocido sobre Zaqueo, ¿verdad? En Jericó, donde recordamos que no podía ver Jesús entrando y él no podía observar, así que tuvo que subirse, buscar un lugar alto para poder observarlo. Y vemos cómo este acontecimiento hace que Zaqueo produce un cambio, podemos decir, extremo en la vida de él, ya que era recaudador de impuestos. Y por medio de este cambio, obviamente, Zaqueo tuvo fe, creyó. Hubo una obra y entonces esto declara el Señor. Lucas 19, 9. Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham. Juan 8:39, vamos a ver unos cuantos pasajes solamente. En este capítulo están sucediendo muchos acontecimientos, pero realmente hay una clara discusión, un claro debate entre los fariseos y Jesús. Y en cuanto al argumento, es bien claro lo que hemos mencionado. El argumento de los judaizantes era, nosotros somos descendientes de Abraham. Pero Jesús les dijo, Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Aquí Jesús les dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ok, ellos no tenían la identidad de Abraham. En consecuencia, no eran descendientes de Abraham, descendientes espirituales. Un pasaje más, Mateo 8. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ok, aquí vemos Jesús se encontraba en Capernaum y vino un centurión. Sana a mi siervo, le pide el centurión. Y Jesús le dijo, está bien, yo voy para tu casa. Y el centurión le dice, no es necesario que vayas. Solo di, solo habla. Y sé que así será. Jesús dice, en el versículo 10 podemos leer del capítulo 8 también, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe, el fundamento para que Jesús diese esta declaración de que incluso muchos de otras naciones estarían sentados junto a Abraham, Isaac y Jacob, el fundamento de esto fue la fe. Incluso Juan el Bautista, no lo voy a mencionar,
Juan el Bautista, en este evento, cuando se encontraba bautizando, los fariseos y saduceos se acercan, ¿verdad? Incluso él les dijo, si fuesen verdaderos, no, le menciona, perdón, el Señor puede levantar hijos de Abraham incluso de las piedras, ya que estos se fundamentaban en la genética, eran descendientes de Abraham, entonces no tengo nada de qué preocuparme. Y es lamentable como una aplicación también, que muchos han llegado al extremo, ¿verdad? En la actualidad encontramos muchos movimientos denominados judaizantes, que han llegado a este extremo de realizar prácticas y rituales judías, con el propósito de ser más espirituales, más santos, más allegados a esta raza, más allegados a esto, para incluso muchos de forma chistosa han buscado genética, si son descendientes directos de de alguna tribu, de alguna de las tribus judías. Y bueno, no sé si alguno de ustedes llegó hasta ese punto. Y si llegó y ahora está en el camino correcto, me alegra mucho. Pero lastimosamente, podríamos decir también, bueno, nosotros no hemos llegado a ese punto. No hemos llegado a ese punto, así que no, esta exposición no aplica para mí. Pero lastimosamente, nosotros somos expertos modernizando todas estas, incluso el diablo es experto también modernizando todas estas cosas. Hemos llegado al punto de incluso confiar y descansar en la fe de nuestros padres. Con el solo hecho de decir, bueno, mis padres son creyentes, y ya yo aquí yo estoy seguro, ya aquí no hay nadie que me mueva. Lastimosamente, esto es una enseñanza que se ha introducido en muchas familias. Lastimosamente, también muchos han llegado o han caído en el engaño de pensar que solo con el hecho de pertenecer a un grupo donde se exponga, en una iglesia, donde se exponga la sana doctrina, muchos han llegado al engaño de confiar en esto. De decir, bueno, ya estoy en una iglesia reformada, entonces ya pues, estoy bien. Pero no es así. Dios, perdón, decimos, somos reformados, somos bien conservadores en nuestra liturgia. El grupo al que yo voy se habla la Biblia. Y en esto descanso. Hermano, sí, quizás estás en una iglesia de sana doctrina y esto es muy importante y agradecemos a Dios por esta misericordia. Pero lastimosamente esto no es lo que nos salva. El único medio de salvación que se expone desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la fe. Si no tenemos la fe genuina, esto no vale de nada. En las iglesias reformadas hay personas inconversas. Obviamente que sí. En las iglesias reformadas hay personas que tienen un camino que aún se dirigen a un camino directo de perdición. Claro que sí. Porque no es el movimiento, no es el grupo el cual nos encontramos. No, es por medio de la fe. Si la fe no es parte de tu identidad, no perteneces al pueblo de Dios. No eres un hijo de Abraham. Hermanos, que la fe sea el fundamento de nuestra vida diaria. Que la fe sea el fundamento al momento de estudiar, ¿verdad? Si estamos en un
periodo de estudio, que la fe sea nuestro fundamento en el trabajo también, en nuestras familias, en los deportes, en todo, que la fe sea el fundamento, la fe en Cristo, nuestro Señor. Más adelante me gustaría enfatizar qué comprendemos con esto de fe. Obviamente, incluso la palabra tiene mucho que decir acerca de la fe. Pero recordemos, hermanos, hasta ahora, Dios salva por medio de la fe. Es la gracia de Dios por medio de la fe. Abraham, Noé, Isaac, Jacob, todos estos personajes del Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, Dios salva por medio de la fe. Fija tu mirada en Cristo, tu fe que esté fundamentada en la obra de Cristo y no en tus propias obras. Podemos orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque muchas veces tomamos un camino incorrecto, creyendo que por medio de nuestras obras, de nuestros esfuerzos, podemos agradarte. Por medio de rituales externos, podemos provocar en ti un acto de misericordia o un acto de bendición, Señor. Señor, aléjanos de toda tentación, de caer en esta tentación, Señor. Y al contrario, fundamentanos en la fe, en esta fe que proviene de ti, Señor. No una fe humana, una fe simple y sencilla, no, sino una fe que proviene de ti como un don. Señor, cada paso que demos, en donde sea que estemos, la fe sea el fundamento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.